Balcanes. El grupo está conformado por Andrea Camila Ruiz, Alex Gabriela Quintero, Lorena Garzón, Erika Tatiana y Yuri Rodríguez, y quien les habla, Laura Morales. Bueno, en cuanto a la introducción, podemos ver que el lugar donde se presentaron este conflicto es en la península de los Balcanes y el Mar Egeo. Esta zona en cuestión es una península situada al sureste de Europa que recibe su nombre de la homónima cadena montañosa europea. Por allí han cabalgado durante más de 21 siglos tribus indoeuropeas. Mencionaré algunas de ellas porque son bastantes. Entre ellos están los eslavinios, otomanos, tártaros, astrohúngaros, alemanes, italianos, entre otros. Allí hay una encrucijada de religiones como la cristiana y la musulmana, y de poderosos mundos como Roma, Bizancio, el carolingio y el otomano. Podemos ver que en la actualidad hay 3 idiomas en uso: el serbo-croata, hablado por la mayoría, el esloveno y el macedonio. En cuanto a la fecha, tenemos registros de 1912 y 1913. Retomando pues esto, tras la anexión de Bosnia por parte de Austro-Hungría en 1908 y su posterior reclamación el 27 de febrero de 1909 por parte de Serbia y Montenegro, llegaron pues las dos guerras de los Balcanes en 1912 y 1913. Con ello encontramos pues el conflicto que fue el enfrentamiento entre el Imperio Otomano, que es Turquía, y la llamada Liga de los Balcanes, que es Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Pues la primera guerra inicialmente entre Montenegro y el Imperio Otomano por la posesión de Macedonia. Más tarde se sumaron a la guerra Bulgaria, Serbia y Grecia, y al finalizar la contienda, Macedonia pasó a manos de Serbia y Grecia. Bulgaria no se conforma con este reparto, lo que da origen a la Segunda Guerra. Las guerras balcánicas influyeron profundamente en el curso posterior de la historia de Europa. El desmantelamiento del Imperio Otomano y el fraccionamiento de Bulgaria originaron tensiones igualmente peligrosas en el sureste europeo. De esta se profundizará a lo largo de la exposición. Y ya pues para finalizar podemos ver un resultado que fue la expulsión definitiva del Imperio Otomano en 2 oportunidades. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los cambios territoriales en los Balcanes tras las guerras balcánicas, podemos observar la línea roja, que fue la frontera otomana de 1912, y los punticos negros, que fue las fronteras tras la Primera Guerra Balcánica. Podemos observar los territorios ganados por los imperios, como digamos en amarillo está Grecia antes de las guerras balcánicas, y con un color más suave están las ganancias territoriales de Grecia, al igual que Bulgaria de verde. También están sus ganancias territoriales, y así al igual con Montenegro y Serbia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a antes de la guerra, tenemos que la conquista de la península balcánica por los otomanos, completada a finales del siglo VI, marcó el comienzo de una etapa fundamentalmente pacífica en la región. La extensión del nacionalismo surgido en Europa occidental a finales del siglo XVIII y principios del XIX fue el germen de nuevos conflictos, pues los grupos balcánicos trataron de aplicar el concepto de Estado-nación, y para ello trataron de eliminar el poder turco de la península. Las distintas nacionalidades acabaron por enfrentarse entre sí por las incompatibles ansias territoriales. Las grandes potencias, en especial Rusia y Austro-Hungría, trataron de influir en la evolución de la situación política peninsular en su propio beneficio. El principal instrumento para ello fue el Tratado de Berlín de 1878, que contuvo los cambios en la región hasta principios del siglo XX. Como consecuencia de este tratado y de la incapacidad de las pequeñas naciones balcánicas de imponer sus deseos de extensión territorial a las grandes potencias, aquellas buscaron la
la colaboración de Rusia y de Austro-Hungría. La tomada del poder por los jóvenes turcos en julio de 1908 supuso el principio del fin del acuerdo entre las potencias, y esto desencadenó una serie de reacciones en la zona, como la independencia de Constantinopla. Siguiente. Bueno, en cuanto a las causas, se puede evidenciar que una de las más claras es la caída del Imperio Otomano. Inicialmente todo se da porque ellos perdieron, digamos, una guerra con Rusia, que hizo que perdieran poder y dominio sobre los territorios de Tesalia, Bosnia, Herzegovina, Rumelia, Novi Pazar, noroeste de Montenegro y Dobrudja. Igualmente, pues también hubieron como acontecimientos que llevaron a la caída del Imperio Otomano. Lo que llevó a la guerra con Rusia también llevó a una derrota diplomática, y lo que hizo ahí el Imperio Otomano fue intentar recuperar el poder, uniendo a todos los países que hacían parte de la península y tenerlos como todos bajo su control. Sin embargo, tiempo después, en 1911, el Imperio Otomano llegó a acuerdos con Italia para que Italia ofreciera como ayudas a toda la región, pero este mismo año el Imperio Otomano pierde la guerra italo-turca, que le permitió a Italia tener dominio sobre Libia, y también como al Imperio Otomano esto le generó inestabilidad, lo que hicieron que los estados balcánicos viesen como inminente la repartición de otro territorio, que era Macedonia. Esta debilidad del Imperio Otomano causó en los Balcanes como superar como todas las diferencias que tenía, y pues asimismo unirse en contra del Imperio Otomano. Pues a partir de eso empiezan los acuerdos entre los Balcanes, y como ya lo mencionaba, todos querían tener el poder sobre Macedonia, porque consideraban que tener este poder pues los iba a como convertir en una de las potencias de los Balcanes. En este caso, Bulgaria y Serbia estaban como detrás de todo el dominio de Macedonia. Pero bueno, para el 13 de marzo de 1912 llegan a un acuerdo de defensa mutua, contrario, digamos, a lo que ya había hecho el Imperio Otomano, y digamos que este acuerdo tuvo anexos secretos donde se hablaba sobre la división de Macedonia entre los dos países, dejando una frontera como muy pequeña entre ambos. Serbia se anexionaría los territorios al norte de los Montes Sar, y Bulgaria aquellos como Struma y las montañas Rodop. El resto de Macedonia pues quedaba sin asignar, aunque Serbia se comprometía, digamos, que a no exigir territorios más allá de la línea que iba a palanca la vez, y ya ninguno pues iba a ocupar como estas poblaciones. Igualmente, otro punto como del acuerdo era que ambos países iban a comprometer a enviar soldados como al frente de Macedonia. Serbia pues envió un total de 150.000 soldados, y Bulgaria envió 200.000 soldados. Luego ya empezaron como acuerdos entre Bulgaria y Grecia, en los cuales Grecia, digamos que se negó a recibir como una parte de Macedonia, ya que Bulgaria también empezó a reclamar el puerto de Salónica. Entonces, digamos que Grecia ahí se negó. Sin embargo, pues digamos que tampoco se llegó a ningún acuerdo, y esa parte quedó como en la nada. También quedaron actores en contra del Imperio Otomano. Entonces, bueno, Serbia y Bulgaria empezaron en negociaciones con Montenegro para provocar un estallido y caída del Imperio Otomano. Rusia, pues digamos que él no estaba en contra del Imperio Otomano, porque él tenía una alianza para frenar el poderío del Imperio Austrohúngaro, y pues se había convertido en un pacto para atacar al Imperio Otomano. Lo que hizo Rusia fue tratar de frenarlo mediante la diplomacia, para lo que contó con el acuerdo de Austria-Hungría.
Ya para octubre de 1912, ambas potencias advirtieron a los países balcánicos que los posibles cambios territoriales en la península no serían reconocidos por las grandes potencias, pero ese mismo día Montenegro desencadenó un ataque contra los otomanos, apoyando inmediatamente el resto de sus aliados. Entonces, lo que podemos concluir acá pues, es que realmente todo se dio por la caída del Imperio Otomano y el hecho de que no más el Imperio Otomano hubiera perdido poder sobre algunos territorios, hizo que los Balcanes superaran como todas las diferencias que tenían y se unieran contra ellos. Siguiente. Ok, para los conflictos vamos a hablar de las dos guerras. Estas dos guerras se presentan independientes. La primera se inicia desde 1912 y finaliza en mayo de 1913. Por otra parte, la Segunda Guerra comienza en junio de 1913 y finaliza en junio de este mismo año. Algunos de los antecedentes de estas dos guerras es, la primera sería la pérdida de Tesalia, Bosnia y Novi Pazar, noroeste y noroeste de Montenegro, Ruelia y Dobruja en 1878 del Imperio Otomano. También podemos decir que en 1908 Rusia trató de recuperar la influencia en la península balcánica a través de asociaciones de Bosnia y otros países de la península, pero pues estas fracasan. Otra de estas se menciona en el acuerdo de 1911 de Italia con Rusia, en la cual se lleva a cabo la cooperación para recuperar la religión de las penínsulas. Esta también se hace entre la guerra de Italia turca y el Imperio Otomano. Pues esta llega a ser derrotada, lo que permite que Italia se anexara. La siguiente sería que Bulgaria y Serbia llegan a un acuerdo también el 13 de marzo de 1912, donde muestra la defensa mutua, en la cual no se iban a invertir otros estados balcánicos, sino que también se había separado del Imperio Otomano. Se descubren anexos secretos del acuerdo que también trataba la división de Macedonia, y el territorio iba a dividirse entre Bulgaria, Serbia y Grecia. Para finalizar, otro de los antecedentes es que Serbia y Bulgaria comienzan las negociaciones con Montenegro, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Están al tanto de esta alianza y en 1912 se les hace el informe a los países balcánicos que se querían separar del Imperio Otomano, así que pues estas mismas atacan entre ellos para que estos puedan intervenir. Por consecuencia, Montenegro ataca a los otomanos con apoyo de sus aliados. Siguiente. Bueno, para profundizar un poco los hechos de la Primera Guerra, decimos que tuvo un comienzo entre el 8 de octubre de 1912 hasta el 3 de diciembre del mismo año. A causa de los enfrentamientos entre el Imperio Otomano y los llamados coligados por la Liga de los Balcanes, formados por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Siguiente. Bueno, primero que todo no hay que olvidar que desde el siglo XVIII nació el auge del nacionalismo por parte de los distintos territorios, propiciado por las diferentes culturalidades de la península balcánica. Y gracias al debilitamiento de las guerras del Imperio Otomano, vieron estas en 1912 una oportunidad de tener como tal su independencia frente al Imperio Otomano, con el fin último de repartirse sus territorios balcánicos. Después de eso llegaría la alianza militar con Bulgaria el 13 de marzo, lo que entonces Serbia, apoyado por Rusia, forjarían alianzas con las demás naciones balcánicas para colonizar distintos territorios otomanos, creando de esta manera una alianza militar donde Grecia se uniría el 29 de mayo y Montenegro junto a las demás repúblicas se unirían a finales de septiembre. Todo tendría una justificación
de la invasión de los coligados al Imperio Otomano por la liberación de la población cristiana del imperialismo otomano, ya que las poblaciones cristianas ortodoxas a menudo eran oprimidas en Macedonia y se perpetuaban crímenes en contra de ellas. Finalmente, entonces pasaríamos al derrocamiento y al debilitamiento del Imperio Otomano el 3 de diciembre de 1912. En poco tiempo, ya que estamos hablando de una diferencia de ejércitos de 700.000 hombres frente a 300.000 del Imperio Otomano. Y posterior a ello se firmaría el armisticio, donde podría hacerse de la alianza de los vencedores. Señora. Siguiente. Bueno, aquí ya entonces se hace el reparto del Imperio Otomano gracias al Tratado de Londres, donde entonces vemos que bueno, digamos que Serbia y Bulgaria siempre tuvieron como disputas, ya que digamos que Bulgaria alegaba que Serbia tomaba muchos más territorios fronterizos de los que se habían pactado antes, a pesar de que no era un acuerdo pactado de que no se iba a tener en cuenta lo fronterizo. Digamos que siempre hubo una disputa de que Serbia quisiera, digamos, apoderarse más y crear un imperialismo para sí misma. Digamos que lo que se puede notar es que Bulgaria y el Imperio Austrohúngaro, o bueno, parte de Constantinopla, donde se ubicaban la poca población del Imperio Otomano, digamos que lo que quería también hacer era frenar como tal este imperialismo de Serbia con tal de frenar, ¿sí? Y pues de esta manera negándole territorio. Y dentro de este reparto de territorio se crearía como tal un estado independiente de Albania, ya que de esta manera se mermarían los conflictos entre Grecia, Montenegro y Serbia. Desde allí entonces ya se comienzan a ver algunas de las consecuencias que tuvo digamos esta alianza en cuanto a las disputas que en el futuro se iban a ver dentro del territorio. Digamos, bueno, una de las consecuencias fue el reparto y división de Macedonia, ya que como bien lo explicaron, Macedonia era como un territorio importante y se dice que Macedonia fue repartido injustamente, digamos, entre Serbia y parte de los búlgaros, más sin embargo, pues obviamente Grecia y las demás repúblicas querían, digamos, gozar de la potestad de este territorio, lo que entonces causaría conflictos entre estas. Luego pues hubo conflictos territoriales tras una excusa de interculturalidad, que por eso vemos entonces la creación de Albania, pero entonces se alegaba que como había, digamos, población cristiana ortodoxa y musulmana, pues obviamente digamos que su interculturalidad lo que hacía era generar conflictos en la zona. Y finalmente se causaría la guerra entre repúblicas, teniendo lugar una segunda guerra. Bueno, la Segunda Guerra de los Balcanes fue un conflicto que sucedió en el año de 1913 a Bulgaria con sus antiguos aliados, los cuales eran la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio Otomano, del cual salió derrotada. Bueno, la Segunda Guerra, como podemos ver, esta guerra llevó a un nuevo tratado de paz, el Tratado de Bucarest. Este tratado modificó el reparto territorial acordado en el reciente, el cual era el ya mencionado Tratado de Londres, que había puesto fin a la Primera Guerra Balcánica con las consecuencias ya mencionadas anteriormente, en la que la Liga Balcánica había derrotado a los otomanos y se había considerado que había sido unos buenos resultados para la Liga Balcánica. Bueno, la posición territorial que tenía Bulgaria no se atrevía a aceptar la posición griega de la Celánica porque quería mantener sus alianzas con Grecia y no quería cederle a Troya Mediterráneo. Y entonces para evitar el ataque rumano se llevó a que se facilitara la derrota final. Entonces esta guerra dejó como un resultado un reparto territorial que fue básicamente favorable para los vencedores. Como podemos ver en este mapa, se obtuvo
el grueso de la Macedonia para Serbia. Grecia obtuvo la meridional, incluyendo la Salónica, Rumania la Dobruja Meridional, y el Imperio Otomano Tracia Oriental con Adrianápolis. Bulgaria, a pesar de considerar la guerra como una catástrofe, ella también obtuvo beneficios, ya que obtuvo una pequeña parte de Macedonia, la Tracia Occidental y terrenos al sur de los montes Ródope. Entonces podemos ver este mapa nuevamente, en donde se evidencia lo que mencioné anteriormente, donde podemos encontrar las reparticiones territoriales, donde en la parte café podemos ver las ganancias territoriales de Rumania, de Albania y la Liga Balcánica, que como ya mencionamos fueron los vencedores de estas guerras. En amarillo las ganancias territoriales de Grecia y así sucesivamente las ganancias de los vencedores de la guerra. Siguiente, por favor. Bueno, militarmente, Serbia quedó como principal potencia regional junto con Rumania, mientras que políticamente fue la única nación cercana a Rusia tras el alejamiento que tuvo Bulgaria. Insatisfecha con la actitud que había tenido Rusia durante el periodo del enfrentamiento, la dependencia rusa de Serbia también con los Balcanes. Esto tuvo un factor muy importante, ya que por medio de este pudieron mantener su influencia en el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Entonces podemos ver también consecuencias con otras guerras. Bueno, esta guerra de la Primera Guerra Mundial sucedió un año más tarde, en el verano de 1914. Bueno, entonces en este mapa podemos ver las operaciones militares, podemos ver la península de los Balcanes, podemos ver el ataque de las fuerzas búlgaras en Macedonia contra las serbias y las griegas, y tenemos como resultado la derrota búlgara. Entonces, consecuencias de la Segunda Guerra. Como primera consecuencia tenemos el conflicto que causó más bajas que el anterior. Este conflicto tuvo consecuencias peores que el primero para Bulgaria, ya que acabó con su derrota total, según el acuerdo de paz resultante, denominado el Tratado de Bucarest, y firmado en la capital rumana el 10 de agosto. Como segunda consecuencia tenemos que Bulgaria perdió una parte considerable de su territorio, incluidos unos 7.700 kilómetros cuadrados que fueron asignados a Rumania. Como tercera consecuencia tenemos que las guerras balcánicas influyeron profundamente en el curso posterior de la historia europea. También tenemos el desmantelamiento del Imperio Otomano y el de Bulgaria, que originó tensiones igualmente peligrosas en el sureste europeo. Y para finalizar, tenemos que los tratados de paz facilitaron la formación de un Estado serbio muy fuerte y también muy ambicioso, pero que también infundieron temor y como un tipo de resentimiento en el imperio austrohúngaro. Ok, en cuanto a las consecuencias de estas dos guerras, podemos decir que las guerras supusieron la expulsión definitiva del Imperio Otomano de la península de los Balcanes, salvo que en el extremo oriental de Tracia, el establecimiento de las fronteras casi definitivas que perduraron salvo breves intervalos durante estas guerras mundiales y el nacimiento de Albania como Estado independiente. Estas no se resolvieron, pues sin embargo las disputas territoriales entre los países balcánicos estuvieron regulares, manteniendo así que Bulgaria sus deseos de alcanzar las fronteras del Tratado de San Stefano y siendo los territorios de Macedonia, Tracia y Dobruja como objeto de competencia, sin dejar a un lado que en estas guerras Bulgaria sufrió importantes bajas en las dos, sabiendo que hubieron más de 66.000 muertos y 110.000 heridos de una población de poco más de 3 millones de existentes.
Bueno, ya recopilando un poco toda la información, se presentaron algunas consecuencias en general de ambas guerras. Principalmente, pues, la que más tuvo impacto fue el hecho de tantas muertes en las cuales se presentaron en ambas guerras, y asimismo se presentaron desplazamientos y cambios territoriales. En estas también se involucraron ciertas migraciones. En esta imagen podemos observar la situación territorial de 1913, la cual fue de la mano también del tratado que más adelante voy a tratar. En este mapa podemos observar la situación que estaba pasando en este momento, en la cual se evidencia que el Imperio Otomano pues perdió gran parte de su territorio, y pues al ocasionar esto, lo que hizo fue que los demás países lograran expandirse. En este sentido, Grecia fue la que más pudo tener como dominio de territorio, creando nuevas penínsulas, las cuales le permitió crecer un poco más. Y asimismo, también se realizó la aparición de Albania, que pues es considerada, está ubicada en el sureste de la península balcánica europea, y es un país pequeño con costas en los mares Adriático y el Jónico. ¿La pasas por? Bueno, en cuanto al Tratado de Bucarest, fue de gran importancia en cuanto a la información anterior. Este fue firmado el 10 de agosto de 1913 por los representantes diplomáticos de los países intervenientes en dicho conflicto, los cuales eran Bulgaria, Grecia, Montenegro, Rumania y Serbia, en el cual este tratado, digamos que las suposiciones que se habían hecho era en cuanto al territorio que estaba enmarcado con las líneas rojas, en la cual tenían ciertos privilegios o asimismo estaban en contra. Del mismo modo también se presentaron algunas migraciones. En esta imagen se evidencia más que todos los refugiados que venían de Adrianópolis. Esto a causa pues de la derrota del Imperio Otomano, lo cual generó el desplazamiento de cientos de miles de personas de los Balcanes perdidos a las tierras del truncado imperio. En esta imagen la tomamos según Henrich de 1938, en la cual nos da una muestra del crecimiento de la población. Las barras azules representan la prebélica, que fue antes de estas dos guerras, y la posbélica. En los datos más importantes es que, bueno, es evidente el cambio que tuvo el Imperio Otomano, ya que pues fue el que más perdió población. Sin embargo, por otro lado, pues Serbia duplicó su población, y Montenegro no tuvo tantos cambios en comparación a los otros, y Albania presentó su primer nivel de población. En cuanto a las disputas territoriales entre los países balcánicos, Bulgaria mantuvo sus deseos de alcanzar las fronteras del Tratado de San Estefano. Macedonia, Tracia y Dobruya continuaron disputados entre los países de la misma zona, y también se presentó que en Macedonia logró como dividirse en países como Serbia, luego se dividió con Yugoslavia, y también del mismo modo Bulgaria y Grecia. Bueno, en estos dos mapas podemos observar los cambios territoriales en los Balcanes según el Tratado de San Estefano. Poniendo un poco en contexto, el Tratado de San Estefano lo impuso el Imperio Ruso al Imperio Otomano tras la victoria de la guerra ruso-turca en 1877 a 1878. En estos mapas se puede observar que, bueno, en el primer mapa el Imperio Otomano no tenía tanto territorio. Después del tratado se realizaron ciertas conversaciones en las cuales el Imperio Otomano llegó a generar un poco más de posesión y poder, en la cual ya tomó mucho más territorio, dejando el Principado de Bulgaria mucho más disminuido.
Por otra parte, en cuanto a los territorios de modo general, el Estado griego aumentó un 67.6% en población y un 63.6% en territorio. Para Montenegro, este creció en un 100% en población y un 61.2% en territorio. En Serbia, como ya lo había mencionado antes, pues dobló su territorio, pasando de tener 48.300 kilómetros cuadrados a 87.300 kilómetros cuadrados, y pues asimismo también logró aumentar su nivel de población. Y pues el Imperio Otomano fue como el más impactante, ya que pues perdió gran cantidad de territorio, el cual alcanzó casi un 80%, y adicionalmente a eso pues también perdió parte de su población, representaban un 16%.